Aquí estamos, Omar, para apoyarlo. Adelante, Glory. Bueno, Lot, de todas maneras, gracias por estar en este espacio. Ya en Gracias. este momento, pues realmente tenemos, yo creo que quórum y honrando precisamente la puntualidad de todos y la tuya también, pues te queremos escuchar, que nos cuentes todo el tema de facilidad para los inversionistas, sobre todo casi todos manejamos crédito internacional y cliente internacional, entonces qué bueno que nos puedas contar algo sobre el tema del mortgage, saber normalmente qué dudas a la vez se nos van presentando y poderlas despejar, no sé si en el mismo momento o finalizando la charla. Bueno, podemos empezar con, más que todo, yo quiero entrar más que todo cuando a informar hay algunos errores que usualmente hacen los compradores. O sea, aparte voy a entrar un poco en el tema de, ¿sabes? Cuáles son los requisitos esenciales por encima, pero he notado el último año para muchos de nuestros compradores que son extranjeros y están invirtiendo por primera vez, he notado que hay una consistencia de los mismos errores que ellos hacen a medida que van avanzando a través del trámite para llegar a entrar bajo contrato. Si Ay, quieres qué bueno podemos... profundizar ahí porque realmente Ujú. es un aprendizaje para nosotros y evitar que de pronto el Retrase. retraso en esa Ujú. evolución del crédito. Bueno, puede ser un retraso y también puede ser un poco caótico. Uno de estos o sea, gracias a Dios y a todos hemos tenido siempre alguna opción para poder reparar ese error, pero obviamente o sea, hace la experiencia mucho más, no tan agradable como cuando vienen un poquito así ya más preparados para entrar en ese proceso. Perfecto. Bueno, entonces te Entonces, escuchamos, Lot. Entonces, obviamente aquí preparé algo bien interesante que, ¿sabes? Todo esto me ha pasado los últimos 6 meses. Por ejemplo, hemos tenido varios compradores que han entrado a contrato para averiguar después de 2 semanas que la visa para entrar a los Estados Unidos expiraba en una semana. Entonces, imagínate, tuvimos que tener primero que todo una corredera para poder reaplicar a esa visa que usualmente, bueno, para un comprador colombiano hoy en día, que son los que más yo he tenido la bendición, por decirlo así, de asistir, pues me encanta trabajar con compradores colombianos, lo hago con mucho cariño, dado que, bueno, mis primas viven ahorita en Medellín, entonces yo estoy así como medio ya colombianizado, por decirlo de Yo esa estoy manera, en ¿no? Medellín, tengo que conocer las primas. Sí, las primas. Y entonces ese cliente tuvo que aplicar de nuevo para la visa y bueno, obviamente pudimos hacer una movida de sacar a una de las personas de crédito y continuar con la otra persona que no, la visa no expiraba. Entonces eso creo que es importante. En esta notita yo le pasé este mensaje, este correo a Omar, que también te lo puedo compartir a ti, pero lo escribí de esta manera: asegurarse de tener visa y pasaporte vigente Claro. mínimo para poder entrar a los Estados Unidos, ya que es un requisito esencial para poder apalancarse con los mejores bancos. Es decir, o sea, para entrar con un banco regulado eh, por el gobierno, por el FDIC, es requerido que el comprador de por sí tenga una visa vigente. No es que todo el Mínimo, ¿cuánto pasaporte. tiempo, Lot, disculpa, mínimo, yo tengo entendido que son 6 meses. Nosotros recomendamos que sea mínimo de 6 meses, aunque bueno, porque sabes, trámite de crédito usualmente no dura tanto, pero hemos tenido sabes, hemos tenido desafortunadamente noticias donde uno de los compradores pudimos resolver ese caso en específico, pero nos hemos expuesto un poco más estricto en verificar de antemano que el comprador tenga no nada más la visa para entrar a los Estados Unidos, pero también el pasaporte, porque en muchos de nuestros países, al menos que uno tenga una buena conexión, sabes, puede tardar y puede retrasar el proceso a veces eh, 2 o 3 meses. Lord, Aunque una tenemos pregunta. programas, aunque tenemos programas más flexibles, por ejemplo, logramos cerrar un comprador de Turquía el mes pasado sin visa. O sea, nada más mostrando que el cliente había aplicado la visa. Y pudimos hacer ese cierre en Turquía sin tener que ir a la embajada. Usamos lo que se llama, bueno, es una convención de varios países que permiten
hacer el cierre notarizado en ese país sin la visa. O sea, siempre vamos a tener una solución, pero creo que es importante porque, bueno, obviamente sí puede afectar la tasa, le puede afectar básicamente la tasa de interés de crédito específico. Lot, entonces me surge la duda, o sea, ¿es Ujú. requisito indispensable tener visa para poder acceder al crédito con Banco Americano? Sí, con un banco sí, pero con otro tipo de productos que Gloria, sabes que básicamente te puedo informar que tenemos productos que son financieras, lo que se llama, que son productos, son créditos no tradicionales y también permiten, o sea, más flexibilidad, pero esa flexibilidad básicamente le incrementa la tasa al comprador, alrededor de 2%. Bastante. Pero si Entonces, hay la bueno, posibilidad de tener que un cliente o inversionista extranjero compre una propiedad sin necesidad de tener visa, lo único que va a aumentar es el interés. es correcto. Ujú. Luz, ¿tienes alguna pregunta? Ese es el primer Sí, puntico, tengo otros puntitos, pero quiero asegurarme de especificarlo de nuevo. Es importante que el comprador, que ustedes, que son los que están, arrancan primero en el proceso antes de que nosotros entremos, asegurarnos que tengan visa y pasaporte vigente. Y son todos los compradores, porque hay veces que tú sabes, como somos sabes, somos una cultura muy familiar, el esposo, la esposa, el hijo, entonces hay veces que hay que asegurarse que 3 pasaportes estén vigentes y 3 visas estén vigentes. Y eso hay veces que, bueno, como te digo, sí, hay muchos compradores que se ponen un poco y eso transmite al mismo tiempo, bueno, ¿qué pasa si no tengo esto? Entonces, ¿sabes? Le crea una incertidumbre desde el principio y queremos asegurarnos que los compradores estén súper felices y Claro que seguros. sí. Ujú. perdón, y Entonces, yo tengo entendido que, o no ujú, lo he escuchado de otros representantes de banco, que la persona no necesariamente tiene que tener visa, que puede ujú, tramitar, hacer su trámite desde el país donde se encuentre, pero ujú. el dinero sí lo debe trasladar a un banco americano que esté encargado en manejar negocios a extranjeros. Entonces ahí queda la confusión. ¿Sí se necesita visa o no se necesita visa? Vuelvo y recalculo, Luz, o sea, no es necesario tener visa para obtener un crédito. Lo que es recomendable que para aplicar a un banco, por ejemplo, donde las tasas hoy en día pueden estar en los 6,5, por darte un ejemplo, ese mismo comprador que era de Turquía, por no tener la visa vigente, tuvimos que ir con un 8,75. Entonces sí hubo un incremento, bueno, era un préstamo, no era un préstamo muy grande, pero si hacemos una propiedad de estas, que bueno, que nosotros hemos tenido la bendición de asistir a comprar una propiedad de $1 millón, 1,5 millones, en un préstamo de $1 millón, sí causa un impacto mensual significativo, ese incremento de tasa. Entonces, reitero de nuevo, podemos hacer sin visa, podemos tramitar, o sea, podemos arrancar el proceso y podemos cerrar sin visa y sin pasaporte vigente. Tenemos programas más flexibles, pero recomendamos que estén vigentes tanto la visa como el pasaporte para poder obtener condiciones más favorables. Ok, Entonces, gracias. resumiendo, no se necesita la visa, pero si la tiene, las condiciones financieras son más favorables. Si las condiciones financieras son más favorables, ya que podemos entrar directo a obtener a tener un crédito a través de un banco. Perfecto. Porque, o sea, o tenemos un producto portafolio donde el banco te está prestando el propio dinero de ellos a una tasa significativamente mejor que la de las financieras. Bueno, hay una pregunta que hizo Luz que la voy a aprovechar, entonces entro en ese punto. Creo que Luz hizo un comentario que es necesario transferir los fondos a una cuenta en los Estados Unidos. Eso fue lo que me mencionaste, Luz. Sí, señor. Aquí, ese fue uno de los puntitos que le envié a Omar. Aquí está, para ver. No es necesario, voy a hacer o sea, lo voy a cambiar porque ese era mi último punto, pero voy a ponerlo de segundo punto. No es necesario, primero que todo, tener una cuenta aperturada en los Estados Unidos. Es más, de hecho,
un 30% de los compradores que hemos asistido con el trámite no han tenido cuenta aperturada acá en los Estados Unidos. Y eso es otro tema que también podemos ayudar. Nosotros podemos asistir a ese comprador porque eventualmente, si no vamos con una institución financiera, la financiera, que no es el mismo tipo de producto, sí va a requerir, o sea, la condición final es que todos requieren que tú tengas una cuenta aperturada para el momento del cierre. Sin embargo, si hay un comprador que ustedes tengan ahorita, que hayan oído que necesitan una cuenta aperturada, no es necesario para tramitar el comienzo del proceso, y tampoco es necesario, Luz, que tú hayas transferido los fondos acá a esa cuenta. De hecho, nosotros recomendamos que el comprador pueda transferir sus fondos directos, sea de Colombia, Ecuador, Perú, de su misma cuenta bancaria. Ellos pueden transferir directo a escrow, sin tener que ese fondo desviarse a una cuenta aquí en los Estados Unidos. Porque eso puede también, estoy tratando de ver cómo informo a todos de que eso puede también causar otra demora en el proceso. Porque si el cliente piensa que necesita una cuenta aperturada, ahora el cliente va a querer, lo más probable, tener que viajar para acá, porque ese es otro tema, Luz. La mayoría de los bancos, el 95% piden que tú vengas acá a los Estados Unidos físicamente a firmar unos documentos para finalizar la apertura de la cuenta. Nosotros podemos asistir. En la pandemia aprendí muchas cosas y una de ellas fue que aprendí de varios bancos que nos permiten tramitar esa cuenta y que esa cuenta sea aperturada remotamente con 3 requisitos. ¿Alguna pregunta en Muy este? importante, Lot, porque precisamente yo hoy a las 11 tengo una cita con unos inversionistas que tiempo atrás vivieron en Estados Unidos y bueno, finalmente hoy en día ya viven aquí en Colombia y ya no tienen visa, pero están decididos a hacer una inversión inmobiliaria. Entonces ya ni tienen cuenta ni tienen visa. Ese tipo de clientes calificaría para que se hagan los cierres remotos. Calificarían 100%, Y lo Gloria. otro es que con una mayor tasa en caso tal de que necesiten el financiamiento, pero pueden hacer su inversión inmobiliaria sin ninguna dificultad, a sabiendas de que sería en esas condiciones. 100%, Gloria. De hecho, lo más importante es que también el comprador entienda que, o tu cliente pueda entender que podamos acceder a un crédito muy competitivo hoy día sin esos requisitos y poder bloquear el precio hoy, porque también ese es otro tema. Mientras aprovechamos que las tasas van bajando, cuando tu comprador pueda comprar esa propiedad y cierre, él puede continuar tramitando el proceso de su visa Ahí tiene y el después letrero azul, ¿no? puede refinanciar a un crédito bancario. Sí, súper bien, gracias, Lord. Lord, disculpa, una pregunta. Tú habías dicho que se puede hacer una financiación haciendo un cierre remoto. ¿Cuáles serían esos 3 requisitos para poder hacer ese cierre remoto? Ya te, déjame ver si consigo el nombre de la convención. O sea, primero que todo, dependiendo del país, pero toda la lista de los países que, bueno, no te voy a dar esta lista ahorita porque puedes No, hacerlo a tranquilo, través está bien. o sea, es un convenio de, creo que son, déjame ver cuántos países, aquí te lo digo ¿Cómo ahorita. se llama el convenio? ¿Cómo se Voy, llama sí, ese creo que se llama, convenio? creo que se llama BOC, déjame conseguirlo en el cierre que hice aquí. Ese fue un cierre en Argentina, creo que fue que llegamos hasta la Patagonia a hacer ese cierre. Un segundito, por favor. Bueno, uno de los requisitos para este requisito primordial, voy que lo sigo buscando acá. Ok, ya conseguí el file, se llama Brandy. Voy, Hester, ya un segundito, que quiero darte la información precisa.
Ok. Ok. Más tarde nos Ok. dejan los datos en el chat que nos los están solicitando para que la gente que tenga pronto Ya dudas voy, segundito, ya específicas. conseguí dame 15 segunditos, que es lo que estoy scrolling aquí down ese correo. Bueno, continuemos, vamos adelante, yo voy buscando. Sí. Ok, yo después te envío, Jester, se llama Bug Conventions, déjame ver. Lo voy a buscar acá en internet cómo se llama Bug Sí, Conventions. más tarde entonces nos lo puedes anexar se lo mandas a Omar y él no lo comparte. Ok, voy. Buenos días Ok, a todos. lo conseguí, se llama HAGUE, H-A-G-U-E, Apostille Country List. H-A, H-A-G-U-E. bueno. Ujú. Perfecto. Apostillar es, ¿sabes? Notarizar en ese país. Y básicamente ellos lo que hacen es que ellos van a notarizar esos documentos a un notario local y después este mismo expediente lo envían al colegio de notarios, ¿sabes? De ese país y ellos lo certifican. Ese es Perfecto. el requisito más primordial, o sea, que estemos dentro de esos países que permitan, tenemos Ecuador, está en ese país, en esa lista, o sea, la mayoría de los países que nosotros hacemos cierre están en esa lista. Bien, Okay. gracias. ¿Alguna otra pregunta en relación a ese punto? Es muy importante. Y la de los bancos, bueno, obviamente como si el cliente que no tiene visa, nosotros podemos tramitar esa apertura ya después que estén bajo contrato. O sea, no hay que decirle al comprador que tenemos que hacerlo antes de entrar al contrato porque entonces puede retrasar esa decisión. Sí, totalmente de acuerdo. De Hola, hecho, nosotros hemos hecho como aperturas de 30 compradores el año pasado, que no, de esta manera no podían cerrar, si no lo habrían. Pero para cerrar necesitas tener la cuenta Sí, abierta. sí, Porque de allí, eso es lo que te quería preguntar, de esa cuenta, el mortgage o la compañía de préstamo va a sacar las mensualidades, ¿no? De esa es cuenta correcto. que, ok. O si tiene que Aunque ser un banco. yo tengo siempre opciones. Yo tengo una opción que no requiere, o sea, llegamos hasta la casa de ellos 50, pero obviamente, y ni siquiera es un privado conocido con el que yo he tramitado cierres como por 18 años, y él tiene confianza en mí, y entonces no requiere la apertura de la cuenta. Hasta esa solución tenemos. Ah, oh, excelente. O sea, excelente. siempre vamos a tener soluciones, siempre. Eso es lo más importante. Soluciones en equipo. Alejandro, ¿cuál es tu duda? Hola, ¿qué tal? De repente subo y bajo la mano porque... Alejandro. Bueno. Alejandro, Y Alejandro, creo que ahí te escuché, pero Creo que está parece ser que, conduciendo. fue un error porque él dijo que subía y bajaba la mano. Bueno, continuemos entonces. Eduardo, bienvenido. No, entonces... Tengo una pregunta. Hola, Démosle ¿sí se la escucha? palabra a Alejandro, démosle la palabra a Alejandro, que lo que pasa es que yo puse en mute a todos porque estaban hablando a tiempo. Entonces, sigue Alejandro. A ver, ¿ahí ya Y me Edward, escucha? sí, te escuchamos, Alejandro. No sé hasta dónde me escuchaste, Lot. No, hasta hola y ya. Ah, ok. A ver, Voy yo tengo subiendo, dijiste, una voy duda. subiendo algo. Dijiste algo de Sí, voy sí, subiendo. No vengo sabemos para dónde iba. manejando. Entonces de repente se me va la señal, pero Lot, en la semana estuvimos viendo un tema del FIPTA y los beneficios que tienes al crear una corporación en Estados Unidos para el momento que el inversionista venda, no se le retenga el impuesto, ¿no? Entonces, mi pregunta va encaminada a, si tú creas una corporación, ¿a quién se le otorga el crédito? ¿A la persona física o a la persona moral? Muy buena tu pregunta. Es a la persona física.
Ok, Por- entonces ahí sí le aplica todo el tema que decías para que tenga la visa, todo en orden y tenga mejores beneficios. Exacto. Aunque tenemos opciones de opciones, y bueno, sabes, siempre vas a averiguar conmigo que te digo sí y después te digo que no, porque sabes, siempre he tenido ya tantas experiencias, 20 años haciendo créditos que no te imaginas, tenemos una opción que también permite cerrar dentro, sabes, no usando a la persona física, lo que se llama hoy día un non-recourse, un préstamo non-recourse. Básicamente usa a la entidad jurídica como tal, como garante de esa compra. Pero estas son tasas, o sea, altas, tienes que tener experiencia, o sea, no es lo más conveniente para uno de los compradores con los que nosotros estamos tramitados, estamos acostumbrados a trabajar. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Alejandro, y que siga subiendo. Después, ese era creo que el segundo punto que conversamos. Ahora falta mi tercer punto, que es súper importante. Este tipo de punto ocasionó en uno de los cierres que tuvimos que el comprador básicamente tuvo que comenzar de nuevo el proceso, ¿verdad? Y poner más inicial. Asegurarse de no cambiarse de trabajo o empleador durante el proceso del préstamo. Si alguien trabaja para una empresa, ya que esto puede causar que el préstamo no sea otorgado y tengamos que aplicar con otros bancos con condiciones menos favorables. No sé si han tenido este caso o esa experiencia donde uno de los compradores han decidido renunciar a su trabajo durante el trámite del crédito, pero es muy importante que, o sea, es poder, o sea, ir darle esta experiencia, o sea, esta experticia del lado de ustedes, de asegurarse de comunicarle a sus compradores inicialmente, aunque nosotros lo hacemos también, pero por lo menos hacer una pregunta o hacer la pregunta si planean cambiar de trabajo en los próximos 60 o 90 días. Pero normalmente ese cambio de trabajo es después de haber empezado a aplicar en el programa de la adquisición de crédito o tiene que tener alguna antigüedad en el momento de empezar ese trámite. Lo digo porque yo tuve de hecho lo tengo en este instante, una persona que en el grupo corporativo es de varias empresas y él lo que hizo fue que salió de una empresa pero se vinculó a la otra. Digamos que como grupo no perdió la antigüedad, pero sí cambió de empresa. Entonces ahí hubo que presentar toda la documentación que lo permitiera, obviamente, demostrar que era simplemente un contrato nuevo y era un formalismo pues ya para el tema de nuevo contrato. En ese tipo de circunstancias, Gloria, no hay ningún tipo de inconveniente si un comprador cambia de trabajo mientras número uno continúe en su misma línea de trabajo, o sea, básicamente continúa trabajando en el mismo rubro, o déjame explicarte qué pasó con este comprador en específico. Este comprador en específico tenía 20 años trabajando en la misma industria y no nos notificó que iba a cambiar de trabajo, sino que se fue a trabajar por su propia cuenta. En el mismo rubro, lo cual no había ningún inconveniente, pero entonces tenía que obtener contratos que no tenía en ese momento. Entonces tuvimos que comenzar de nuevo el trámite con otro banco y eso retrasó el proceso 60 días. Siempre vamos a tener una solución, Gloria, pero este cliente ahora en vez de una tasa del 6.75, ahora tiene que pues cerrar con un 8.5. Entonces siempre es bueno por lo menos preguntarle a sus compradores de antemano si planean cambiar de trabajo en los próximos 6 meses para Perfecto. estar cubiertos con Y ese para punto. resumir, es que siempre se soluciona castigando un poquito la tasa de interés. Siempre. Y a los compradores no les gusta, ni a nosotros tampoco, ni a ustedes tampoco. Yo sé Pero que es algo también que hay que dejar la ventana abierta en el sentido de que, que no sea desalentador para una persona, sino que diga, bueno, se soluciona y en el camino ya después con el tiempo puede buscar refinanciar el crédito. es así. ¿Alguna pregunta en este puntito? Sí, Sí, tenemos a yo- Luz Estela que tiene una pregunta. Adelante, Luz Gracias. Estela. Sí.
yo tuve una experiencia sobre ya el día del cierre y sobre la mesa, como le decimos, Wow. que el día del cierre, las empresas siempre hacen una auditoría al azar, ¿sí? Aleatoria. Y ¿Es resulta que así? ese día, al hacer la auditoría, el cliente hacía 15 días había dejado de trabajar. Y ahí se cayó el negocio, de manera que es importante no confiarse que porque está ya aprobado el crédito, ya tiene todas Wow. las de ganar. No, hicieron la auditoría y cayó ese día él. Ese es muy buen punto, Luz. Me encanta siempre tus puntos son me encanta este punto específicamente y que lo que revela es que los compradores tampoco son muy honestos con ese punto con uno. Me he dado cuenta que este comprador específico con el que trabajamos entró bajo contrato en noviembre y nos vinimos a enterar, fue cuando el banco casualmente iba a hacer esa verificación 3 meses después, porque fue Thanksgiving, fue diciembre, pero el banco básicamente me acaba de decir, llamamos a la empresa y nos enteramos que el comprador renunció en noviembre y el comprador nunca nos dijo nada, nunca nos comunicó ese punto. ¿Alguna pregunta, Alejandro? Sé que va subiendo, pero... Hola, sí, a ver si no se me da la señal, que me va y viene. Fíjate, a mí me pasó aquí en México, igual ese caso que tenía un comprador, que ya tenía el crédito y todo, ya se iba a firmar, y justo lo corrieron en Google, trabajar aquí en México. Entonces, pues bueno, no hay que confiarse. Ese es, bueno, nada más un comentario a lo que acaban de comentar. Pero mi otra duda sería, ¿qué pasa cuando tú le consigues una tasa a un comprador alta, ¿no? Ahorita, y luego vuelven a bajar las tasas? ¿Se puede cambiar de banco? ¿Hay muchas penalidades para hacer el pago de liquidar el crédito y luego cambiarte? ¿Cómo opera ya en Estados Unidos? Muy buena excelente la pregunta, Alejandro. Esta es muy buena tu pregunta. Voy directo al grano. Siempre, o sea, hay que hacer un análisis. Siempre se puede refinanciar el crédito. No todos los créditos tienen penalidades. Entonces hay que ver hay que revisar lo que se llama el promissory note de ese crédito específico para ver si ese crédito en específico tiene una penalidad. Pero hay muchas veces, y hay que hacer los números, que vale la pena que el comprador refinancie aunque tenga que pagar por la penalidad. Porque si, por ejemplo, un comprador tiene una tasa actual que sacó hace un año, donde las tasas llegaron al punto más alto, estaban como en 8.5, y ahora pueden refinanciar a una tasa fija de, bueno, lo que esperamos es que al final de año lleguemos como a los altos 5 y puedan refinanciar de una tasa variable a una ¿Qué tasa tasa fija. fija ya en Estados Unidos? ¿Qué tasa fija? Sí. Ok. O sea, siempre tenemos que ver que nunca refinanciemos de una tasa variable a otra variable, porque eso no hace mucho sentido. No importa cuánto baje la tasa, porque entre los gastos de cierre y la penalidad no vas a recuperar nunca esa inversión. Nosotros somos muy honestos con ese tema de la refinanciación, ya que igualito el banco tiene que ver que hay lo que se llama un beneficio tangible. Si el banco no puede determinar que ese crédito es beneficioso y que le ahorra significativamente al cliente, no lo van a aprobar. Ok, gracias. Sí, porque acá en México sí se puede hacer. O sea, de hecho no hay penalidad porque pagues el crédito anticipadamente. Entonces, lo que hace la gente aquí en México es eso. O sea, si consigue una mejor tasa, entonces el banco nuevo que le da la mejor tasa liquida el crédito y traspasa, ¿no? Pero bueno, eso se hace acá en México. Sí, Bueno, yo sugiero que le demos, pues que dejemos un poquito las preguntas para más adelante, para que Lot pueda hacer como su presentación, honrando el tema del tiempo, porque pues sí. realmente estamos Gracias, ya. va pasando el tiempo. Yo estoy disponible. Gracias, Gloria, disponible a otras preguntas específicas. Voy, Edward, creo tú que... también si tienes algo, Edward, también puedes, bienvenido. No, tranquilo, sea que Lot termine la presentación y ahí comenzamos con las preguntas nuevamente. Voy a, bueno, asegurarse que cuando el comprador
empiece a arrancar el proceso de crédito, que no aplique a nuevos créditos, obtenga nuevos créditos durante el proceso del trámite del crédito. No hemos encontrado que muchos de los compradores aplican a otros créditos paralelamente mientras están en el proceso de crédito que estamos nosotros haciéndole. Y esto puede ocasionar muchos problemas también. O sea, por ejemplo, me compré un carro en diciembre y no te comenté. Y resulta que el pago son $1,500 y entonces tenemos que, ¿sabes?, reinformarle al banco, tener documentación adicional. Es decir, siempre hay que informar a los compradores que no apliquen a créditos, obtengan créditos, lo que se llama consumer loans o credit loans durante el proceso de trámite de crédito, porque puede ocasionar negación de crédito, tasa más alta o retraso. ¿Alguna pregunta con ese puntito? No, lo termina la presentación completa y al final cuando termine, entonces Y abrimos me otra vez falta para preguntas. este es el último, creo que es el más importante. Asegurarse de que sus compradores no hagan depósitos en efectivos o depósitos provenientes de terceros en las cuentas bancarias que se están usando para aplicar al crédito. Nos hemos dado cuenta el año pasado que muchos de los compradores depositan cash en sus cuentas o depositan, reciben depósitos de terciario que no pueden ser usados para el crédito. Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta. Y ese fue el último puntito. No sé si hay alguna pregunta en ese puntito, pero... O sea, siempre hay una solución, pero es bueno también comunicárselo a ellos. Excelente. Lot, tengo si nos puedes dar una aclaración específicamente para clientes internacionales, ¿verdad? Cuando van a hacer sus préstamos, clientes internacionales. ¿Cuáles son los no negociables a la hora de hacer un préstamo? Por ejemplo, yo sé que muchas veces le piden que tengan 12 meses reservas o que tengan, ya sé que hablamos acerca de las visas, yo sé que hablamos acerca de los trabajos. ¿Qué sería una que tú dices, mire, si el cliente no tiene esto, no lo van a aprobar, para uno saber cuando uno está haciendo esa precualificación? Bueno, déjame repasar primero el punto usualmente el 90% de las personas que uno está acostumbrado a trabajar o de las instituciones financieras requieren reservas. Requieren que el cliente tenga aproximadamente 12 meses de la cuota mensual para poder pagar ese crédito los primeros 12 meses. Pero, como te mencioné antes, tenemos programas, uno en específico que no, tenemos programas que no requieren reserva. Entonces, sí, por decirlo así, de 10 bancos, 9 piden reserva. Entonces, es una condición que usualmente no es negociable. Excelente, gracias por la aclaración ahí. Entonces tengo a Margarita. Adelante, Margarita, con la pregunta. Hola, pregunta. En el caso de la persona que cambió de trabajo, perdió el depósito porque no pudo cerrar, o sea, mi preocupación siempre es que el banco no te pueda dar una carta, un denial letter o que te niegue el préstamo y pueda tener el riesgo del down payment del cliente. Muy buena tu pregunta, Margarita. Primero que gracias por la pregunta. La respuesta a esa pregunta es que, el problema con la carta del denial letter es que siempre esta carta va a ser emitida y de hecho el intermediario que está tramitando puede darte una carta antes de que esa institución financiera, porque usualmente ellos te pueden tardar, no sé, 2 semanas y uno está en un apuro. Usualmente uno puede, con esa carta, retroceder y cancelar el contrato de ese comprador siempre y cuando no estemos trabajando con una transacción donde no haya contingencia de financiamiento. Y más que todo para nuestros compradores, que ustedes somos, ¿sabes? Tratamos de dar servicio más que todo a los compradores internacionales que quieren comprar nuevos proyectos de construcción donde no hay ningún tipo de contingencia de financiamiento. Entonces hay que tener cuidado porque si estás en un contrato cash y el cliente pierde el trabajo,
Aunque si tienen 30% inicial, nosotros vamos a poder rescatar a ese comprador. O sea, si tienen ese tipo de problema, nosotros podemos resolver. Pero en algún caso, si hay un comprador que tenga un comprador local que no haya más puesto un 20% y ahora necesita un 30%, su depósito puede estar en riesgo de ser perdido. No sé si quedó claro este punto, Margarita, pero te puedo dar otros ejemplos. Lo que yo sí tengo entendido es que puede correr más peligro en caso de que se compre una preconstrucción. Por eso ellos dicen que después de que se firme el contrato, que supuestamente es cuando se da el 20%, ya no hay marcha atrás. Ellos van a empujarte a que tú llegues al 50% y el otro 50% cuando uno va a refinanciar tiene que estar totalmente seguro, y es importante que sigamos los pasos que está diciendo Lot, que tengan la LLC, que no hagan ningún movimiento de sus cuentas bancarias, porque es importante, porque sí pueden perder lo que han aportado antes del cierre. Puedo hacer una observación, Francisco, rapidito. Yo todavía nunca he tenido un tema donde el comprador ha perdido su depósito por cambio de trabajo, porque gracias a que los desarrolladores piden un 30% usualmente, o sea, o más. Muchos de estos proyectos que nosotros trabajamos y hacemos financiamiento, los compradores han puesto un 40, un 45, un 50%. Siempre vamos a poder asistir a ese comprador con una solución que no requiere que la persona esté actualmente empleada. Y no es privado, o sea, podemos asistirlo no con una tasa esta, lo que llamamos nosotros tasa fulminante de 11-12%. Podemos conseguir algo relativamente 8%, 8,5%. Siempre vamos a tener alguna solución. O sea, nosotros siempre pensamos en ese, ¿qué pasaría si pasara esto y pasara esto y pasara esto? Es parte de nuestro trabajo como profesionales identificar esa debilidad y poder tener algo ya preparado. O sea, nunca estamos así desprevenidos, Francisco, con este tema y Margarita. Perfecto. Adelante, Gloria, y después le damos paso a Nailla. Ay, disculpa que no sé pronunciar el nombre. Yo pienso que como ellos llevan la mano levantada hace ratico, Nailan, cuenta cuál es tu pregunta y después la Margarita hace la suya. Sí, hola, buenos días. Buenos Sí, días. ¿cómo están? Gracias por este espacio. Me estoy reconectando con el equipo, así que espectacular. Una pregunta, bueno, en realidad dos preguntitas. Siempre le recomendamos a nuestros clientes internacionales, ¿verdad? Inclusive a los de acá, si son inversionistas, en abrir una compañía, ¿verdad? Una LLC, una corporación, para colocar pues la propiedad bajo esa compañía. Entonces, cuando estamos hablando de un préstamo, el préstamo efectivamente se hace a nombre de la compañía, ¿correcto? Es correcto. Ok, sí, porque me quedó la duda cuando hablaste de ese tema en el segundo puntito por allí, no me quedó claro. Y en ese caso, la tasa de interés entonces sería un poco más alta porque lo está haciendo con una compañía. No, la tasa, al contrario, muy buena tu pregunta, varios de los bancos con los que trabajamos te dan un descuento de 1/4% si tú aplicas con una LLC. O sea, si tú decides que el comprador decide que quiere cerrar, porque acuérdate que la aplicación, o sea, como aplicante, tú aplicas como persona natural, pero en la aplicación, para efectos de título, vas a cerrar bajo esa empresa. Y muchos Oh, de los esa era mi bancos confusión. Ok. muchos de los bancos te otorgan hasta 1/4, ¿sabes? Ellos te preguntan, ¿y va a cerrar bajo una LLC? Porque si cierras bajo una LLC, te damos 1/4% de descuento. Oh, excelente, no sabía ese detalle. Buenísimo. Gracias. Y la otra pregunta va relacionada si ustedes dan préstamos a todas las preconstrucciones, bueno, que están hoy en el mercado, ¿no? O tienen algunas restricciones, hay que considerar algo en particular, porque he escuchado de que si no tienen la cocina, full cocina, entonces no Muy prestan, buena tu etcétera. pregunta. Nosotros nos especializamos, personalmente mi especialidad ha sido préstamos en todas las preconstrucciones.
Específicamente para responder a tu pregunta, si tú tienes algún tipo, si no tienes lo que se llama un full kitchen, tienes kitchenette, tu unidad es tiene 395 pies cuadrados, creo que es lo más pequeño que hemos hecho. O sea, no tenemos ningún tipo de restricciones con ningún tipo de crédito Ok, de ninguno de los ok. proyectos. Excelente, perfecto. Entonces necesito tu contacto. Gracias, No sí, sé te lo cómo lo puedo proporcionaré. tener, pero sí, gracias. Yo creo que por ahí me ayudará alguien. No sé Sí, ni cómo, o nosotros sea, estoy lo así, vamos a colocar estoy súper en el chat. enfocado, me encanta la energía de este grupo, entonces estoy así, que Nosotros vamos a colocar en el chat los datos de Lot. Lot, Perfecto. gracias. una pregunta. ¿En qué casos ustedes pueden ayudar a los inversionistas a bajar esa tasa de interés con puntos adicionales? ¿Cómo pueden ustedes incentivar de alguna manera a bajar esa tasa de interés que en muchas ocasiones es más alta? De pronto el cliente comprando esos puntos, ¿cómo funciona en este caso? Te comento, Gloria, que, o sea, es más que todo, para mi opinión personal, es más que todo, no es un mito, porque sí puedes comprar la tasa, pero imagínate que hay que calcular, primero de poder comprar esa tasa, cuáles son los planes de ese cliente con esa inversión. Porque si el cliente, sus planes son comprar para vender en 5 años, usualmente lo que tú pagas para comprar esos puntos lo recuperas después de 5 años. Entonces, inicialmente puede ser algo que se ve mejor, pero a largo plazo, o sea, hay que hacer esas preguntas. Por ejemplo, si tú compras un punto, lo que es igual a 1% de la cantidad que estás financiando, y vamos a decir que haces un préstamo de $750,000. Imagínate, estás pagando $7,500 para obtener una tasa que es aproximadamente 1/4% en muchos casos o 3/8%. Lo que quiere decir que si no te quedas no planeas quedarte con el préstamo más de 5 años, no vas a recuperar esa inversión y va a ser pérdida. Entonces hay que preguntarle a los compradores primero, antes de ofrecerles esa opción, preguntarle siempre al comprador que cuáles son los planes de inversión con esa propiedad. Si te dicen que van a quedarse en la propiedad más de 10 años o 15 años, entonces sí vale la pena, ¿sabes?, presentarle a ese cliente o comunicarle de antemano que tenemos opciones para conseguir una tasa más económica si ellos planean quedarse en esa propiedad más de 10 años. Normalmente es para quien quiere vivir la propiedad, no necesariamente es la figura ideal para un inversionista. Es exacto. Más que todo para compradores locales que, ¿sabes?, que planean estar en sus propiedades 10, 15 años. Gracias, Los. Déjame revisar acá rapidito si hay un punto que se me olvide que no repasé. No lo repasé. Ok, me queda un puntito. ¿Puedo conversarlo ahorita? Sí, nos quedan 6 minutos, o adelante. Sí, asegurarse, porque hay muchos compradores que, bueno, obviamente hay compradores de compradores, hay compradores que tienen ya cuentas establecidas, han venido para acá, tienen cuenta, por ejemplo, con Bank of America, muy común. Yo tengo cuenta en Bank of America o tengo cuenta en Chase, y tratan de aplicar o aplican simultáneamente con varios bancos o intermediarios. Y el año pasado, creo que fue alrededor de mayo, que me acuerdo, que el comprador había trabajado con 3 intermediarios, con un banco directo y 2 intermediarios al mismo tiempo. Nosotros éramos uno de los intermediarios. Y el puntito dice lo siguiente: asegurarse de no aplicar con múltiples bancos al mismo tiempo, ya que la información entre cada compañía no es consistente usualmente y puede ocasionar que el crédito sea negado. Entonces se me llamó el banco a decirme, míralo, ya este file lo teníamos nosotros y crea un retraso. O sea, tuvimos que redirigir ese crédito. Gracias a Dios el crédito cerró, no hubo problema. Nosotros ya teníamos la aplicación en otro banco, pero es importante dirigir al comprador a que se enfoque en trabajar con una compañía específica y hacerle esa pregunta, porque también averiguamos que ese comprador había aplicado con Bank of America.
que nada que ver. O sea, el banco después me llamó el cliente, es que el banco me dijo que no lo podían hacer. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Y Banco de América no puede. Siempre, ¿sabes? Esa es la similaridad. ¿Cómo ellos pueden y tú no puedes? ¿Cómo tú puedes y ellos no? Y eso, ¿sabes? Lleva un retraso y el cliente se puede desanimar, es lo que quiero decir. Entonces es importante decirle, mira, te vamos a recomendar una persona o una empresa, bien sea yo o otra, que tenga experiencia, que se enfoque en este tipo de propiedad, porque, ¿sabes? No todos los bancos pueden otorgar crédito a todas las propiedades. Específicamente si estás trabajando con short-term rental, condotel, lo usual, que estamos trabajando ahora mucho todos en este momento. Estudio units de 350 unidades, de 350 pies cuadrados, con kitchenette. Banco de América no le va a poder otorgar el crédito, obviamente, a ese tipo de comprador. Entonces, no sé si hay Lo una ideal es que preguntita. cuando elija en banco que se quede con uno solo y no haga la aplicación con varios a la vez. Eso es yo creo que ese es el punto que dejé. Mira, te digo, Gloria, ocasionalmente no lo dejé para último, pero creo que este es el punto más importante, porque acuérdate que todos queremos que el cliente tenga una experiencia agradable, una experiencia positiva. Y que el comprador tampoco se quede en un trámite de 6 meses, 5 meses, 4 meses, que es lo usual que sucede si la persona no está enfocada trabajando con una empresa en específico. Si el cliente se logra enfocar con una sola persona, nosotros hemos hecho cierres en 18 días, por ejemplo, en uno de los proyectos que muchos ya me han visto trabajar ahí todos los días. Porque el cliente me dijo, ¿qué necesita? Yo me voy con ustedes. No voy a hacer preguntas. Quiero cerrar lo antes posible. 18 días cerramos ese comprador. Todos estábamos felices, todos. Que normalmente hacen la solicitud con varios bancos, básicamente es buscando mejores condiciones en tasa de interés y el monto que le pueden aprobar. ¿Ustedes cuánto están aprobando en máximo? ¿60, 70%? Podemos ir al 70, o sea, es el usual. O sea, podemos ir hasta el 75, Gloria, si el comprador está aplicando a un proyecto que no es new construction. Si el comprador está aplicando a una propiedad en el Doral, a un single family residence. Si el comprador está aplicando a un townhouse en Orlando, puede ir con 25 de inicial a un extranjero. Súper bien. Lo que es importante, lo último para despedirme, es que comunicarle a todos los compradores que es importante que se enfoquen en proporcionar la documentación lo antes posible. Creo que ese es un punto que va acompañado a ese punto, porque muchos de los compradores te dan la información a medias y entonces nosotros estamos siempre en el medio, ¿sabes? Entonces es importante, enfócate en proporcionar esos 10 documentos para poder cerrar en 30 a 45 días. Perfecto. Cuenta, Margarita, la pregunta y rapidito también después sigue Naila porque ya el tiempo se nos está agotando. Sí, vale, muchísimas gracias por la oportunidad, Lot, y por tanta información tan práctica. Gracias, Lo mío muy Margarita. sencillo, nada más, a mí se me han caído operaciones por $10,000. Entonces, ¿cuánto representa en una hipoteca $10,000, por ejemplo? Yo sé que depende del interés, etcétera, pero así más o menos, porque yo sé que es una cantidad ridícula y que se puede salvar. Por $10,000 de pago, o sea, de cuota inicial, ¿verdad? Bueno, Por ejemplo. no, $10,000 de lo que cuesta la propiedad, digamos, que algo que cuesta 650 y nada más quieren dar 640 y por eso 10,000 no se dan. Uf, por tan poquito, como usted dice. Sí, es que así O sea, casi. mi recomendación siempre, bueno, obviamente con la persona que está trabajando o el desarrollador, es siempre poder tratar de negociar esos $10,000 pueden ser negociados. Yo estaba en muchas de estas situaciones idénticas con $10,000 o con $20,000, casi lo mismo, porque siempre hay 4 partes en cada transacción. Claro. Está el desarrollador, el que representa al cliente, y también está el intermediario de crédito. Usualmente, o sea, si no está representando, no está trabajando de repente con el desarrollador, también está el listing agent. Entonces, lo que yo hubiese hecho en ese caso es que yo hubiese tratado de repartir esos $10,000 entre todos.
yo me hubiese puesto, Sí, yo me No, hubiese- no, te entiendo, pero ¿cuánto representas? ¿$50 en la hipoteca? $100 en la hipoteca? Esa es mi pregunta. No, sí, perdón. no, hubiese sido súper poquito, ¿sabes? Ya le digo, será. En un préstamo de $450,000, Me imagino que tenga que ver también con el interés, ¿no? sí, 2,900. Porque esta es además una propiedad usada, no siempre es en preconstrucción que pasa. $120 mensuales. Exacto. Ujú. Sí, sí, yo sé que es ridículo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Yo me hubiese encantado estar en ese momento, lo hubiésemos resuelto. De alguna manera, comprando la tasa, ahorcando al banco que nos diera un descuento, diciéndole que nos quiten el underwriting fee. O sea, yo hubiese hecho un desastre ahí con esos $10,000. La próxima vez te llamo a ti, Lot. Gracias. Gracias, man. Naila, la pregunta y ya entonces para empezar, para cerrar. Sí, gracias. Esto va más dirigido a multifamily. ¿Ustedes hacen préstamos para multifamily que no sean más de fourplex? Sí, pues, por supuesto, de 4 unidades es considerado residencial en ese momento. O sea, que Sí, tenemos opciones ilimitadas y hasta de 16 unidades tenemos para préstamo con 25 inicial. 16 unidades, ok, Hasta 16 25. unidades. Siempre tenemos, dependiendo también de lo que se llama el tipo si es un comprador local o internacional, pero tenemos opciones de 25% de inicial para adelante. Ok, 25%, ok, perfecto. Ok, gracias. De Edward, nada, gracias. Edward, tienes la palabra. Lot, te agradecemos muchísimo. Cuéntanos qué comentarios tienes y bueno, para honrar el tiempo de todos. No, muchísimas gracias, Los, por su participación. Gracias por toda la información que nos dio en el día de hoy. O sea, muy interesante, muy educativa, principalmente con todos los requisitos que siempre se necesita a la hora de cerrar un préstamo, que nos ayuda a nosotros, principalmente si estamos haciendo preguntas, si estamos haciendo y trabajando con clientes internacionales. Nos ahorra mucho tiempo porque lo podemos, ¿cómo te digo? Podemos integrar en nuestras conversaciones parte de la mayoría de cosas que nos dijo a nosotros para tener una precalificación más certera con el cliente y así no perder el tiempo ni hacer que el prestamista o el mismo cliente pierda su tiempo. Con eso terminamos en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su Muchas gracias participación. a Lot, todos. muchísimas gracias. Y más Me adelante encantaría vamos a formar estar parte de este poniendo... grupo de nuevo. Todo muy positivo, muy buena energía. Gracias a todos, Edward. Gracias a todos. Margarita, gracias. Gloria, gracias. El contacto lo vamos a Excelente. pasar al chat, ¿verdad? Lot, no lo dejas, se lo Sí, mandas a Omar, por favor. Sí. Omar tiene toda la información acerca de eso, aparte de los puntos que Lot le envió, de los que él estuvo hablando hoy, también se va a estar poniendo en el chat. Así que muchísimas gracias, muchachos, que tengan un bendecido día y para adelante. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, Gracias, buen día para todos. Muchas gracias. Gracias, Lodi, y todos. Gracias. Bendiciones.